Hay una práctica muy habitual desde siempre, pero que desde el siglo XIX se ha ido intensificando y hoy en día, en nuestro siglo XXI, es una plaga. Y como amenaza perjudicial que es, pues es un grave riesgo para la salud espiritual del mundo en general y de la Iglesia y de los creyentes en particular. ¿Por qué? Porque hace tomar malas decisiones y estar en un continuo o en una continua expectativa y tensión o desazón, ¿no? Dicho de otra manera, en un nerviosismo, ¿no? ¿Será, no será? Sí, no, quizás. Y esto no nos hace estar a lo importante, a la Iglesia, a los creyentes, no nos hace estar a lo importante, a lo central y a lo urgente. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con estas palabras? Pues a la práctica de predecir, de pronosticar y de muchos de profetizar. ¿Y sobre qué? ¿Y sobre qué? Pues de la implantación del reino y de la segunda llegada de Cristo. Si estuviéramos, de vez en cuando en las noticias sale alguno que otro, y si estuviéramos pendientes de las redes sociales, o si viviéramos en países como Estados Unidos, por ejemplo, estos pronosticadores o profetas están a la orden del día. En España todavía nos libramos, ¿no? Aunque de vez en cuando escuchamos a estas personas, ¿no? Bien, dicho esto, leemos en el Evangelio de Mateo una de estas predicciones y una de estas profecías, ¿no? Pero que la dio el Señor Jesucristo, no la dio uno de estos profetas. Pero vais a ver por qué entra en lo que estoy hablando. Mateo capítulo 24, versículo del 33 al 47. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, desde el versículo 33 al 47. Dice la palabra del Señor: así también vosotros, está hablando el Señor a los discípulos, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Os aseguro, espera un momento. Sí, pues sería muy largo leerlo. Sí. Correcto, desde el 33. O desde el 32. Aprended de la higuera esta parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, las que ya ha comentado el Señor unos versículos anteriores, conoced que está cerca a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, porque en los días anteriores al diluvio y hasta el momento en que Noé entró en el arca, la gente no dejó de comer, ni de beber, ni de casarse, y no entendieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed que si el dueño de la casa conociera la hora en que el ladrón habría de venir, velaría
y no lo dejaría entrar en su casa. Por tanto, también a vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no penséis. Y leemos en el capítulo 25 también, versículo del 1 al 13. Y entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de esas muchachas eran previsoras y 5 descuidadas. Las descuidadas tomaron sus lámparas, pero no llevaron consigo aceite, mas las previsoras tomaron aceite en sus alcuzas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabeceaban todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el novio, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Las previsoras respondieron: «Para que no nos falte ni a nosotras ni a vosotras, mejor será que vayáis a la tienda a comprarlo». Pero mientras ellas fueron a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondió diciendo: «Os aseguro que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Luego también esta misma historia es contada por el Evangelio de Marcos, capítulo 13, del versículo 24 al 36. Y Lucas vuelve también a dar esta historia, aunque con unos pocos detalles más, que ahora mismo, por cuestión del tiempo, no vamos a analizar. Pero fijaros, esta historia se repite en los 3 evangelios sinópticos con muy pocas diferencias. Pero debe ser importante. Esta historia y lo que cuenta, todo lo que aquí leemos, debe ser importante porque los 3 es contado. De entrada, Jesús dejó claramente establecido que absolutamente todo lo señalado por él en estos capítulos tendría lugar en la generación en que vivía. Que es una frase o un detalle que a veces no nos percatamos de él. Dice: en su generación. Algunos intérpretes han insistido en interpretar generación como raza judía, pero eso no aparece por ningún lado en los textos, esa palabra o raza no aparece, y lo único que nos hace pensar es que así se interpreta, o se quiere interpretar y enseñar, se interpreta de esta manera para enseñar algo que el texto no está enseñando realmente, sino que se hace para que encaje con su interpretación o con su doctrina particular. Jesús enseñó acerca de acontecimientos que tendrían su cumplimiento poco tiempo después de su muerte y su resurrección. Pues una generación en la Biblia son 40 años. Una generación perversa, la de Jesús, cuyo juicio había sido anunciado en varias ocasiones con anterioridad y sobre la que caería la muerte y asesinato del Mesías. Mateo capítulo 12, versículo del 39 al 42. Y también la muerte de muchos santos y creyentes. Mateo 23, del versículo 35 al 38. Aquí se está anunciando este juicio. El juicio de perseguir y matar al Mesías y el juicio de perseguir y matar creyentes, a los santos del Señor. La información que se da en estos textos es interesante y práctica, pero sobre todo para los creyentes de esa época, porque se cumplieron matemáticamente
Y al cumplirse matemáticamente y al hacer los creyentes caso de lo que dice esta profecía, porque las profecías no están solo dadas para decir, oh, cuánto sabe el Señor. Las profecías están dadas para nuestro uso y provecho. Y para que le hagamos caso. Porque es palabra de Dios. Pues los creyentes de esa generación hicieron caso a la profecía. ¿Y qué ocurrió al hacerle caso a la profecía? Que cuando vino la destrucción del templo, ellos estaban fuera de Jerusalén y de Judá y se fueron a vivir a una ciudad llamada Pella, que está en Decápolis, y no sufrieron todo el daño y el sufrimiento que sufrió Jerusalén con los romanos. Y aquí está esta matemática. Si al año de la muerte de Jesús, sobre el año 30, le sumas la generación de Jesús, que son los 40 años, 40 más 30, 70. ¿Y qué ocurrió en el año 70? Destrucción de Jerusalén y del templo. La profecía se cumplió matemáticamente. Y como he dicho, nuestros hermanos hicieron caso a las palabras del Señor y se libraron de todo el sufrimiento que tuvo el pueblo de Israel con la guerra contra Roma del año 66 al año 73. Esto es interesante y importante y bonito saberlo, pero no es el centro, no es el centro de mi mensaje, ni siquiera es el centro de lo que Mateo, Marcos y Lucas quieren dar a entender con esta profecía, con este aviso del Señor Jesucristo a los creyentes en particular y a los judíos en general de su generación, sino que eso es cosa de Dios. En su soberanía, es su soberanía y son sus tiempos. Repito, estas cosas son cosas de Dios en su soberanía y en sus tiempos. Y si no, fijémonos en las expresiones y en lo que he comentado. Esta profecía es interesante e importante, pero ¿cuál es el centro? ¿Cuál es el centro para nosotros? Porque para los creyentes de ese mismo momento hicieron caso de la profecía y se libraron del sufrimiento. Pero estas profecías tienen una segunda parte que solemos ignorar o no solemos darle la importancia que tienen. Pues la segunda parte de esto, y para mi humilde entender, es lo principal de estas profecías y de estas palabras del Señor Jesucristo, son las expresiones que vienen a lo largo de toda la historia. ¿Y cuáles son estas expresiones? El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nos fijamos más en la profecía y menos en estas palabras que también fueron dadas por el Señor para los creyentes. Este mismo mandamiento se nos da hoy a nosotros y ampliado. ¿Y dónde? En Hechos capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Dice la palabra del Señor. En el mismo momento en que el Señor iba a ascender
se estaba despidiendo de sus discípulos. Quienes estaban con él reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Respondió Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones, son potestad exclusiva del Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos habían estado pensando acerca de la venida del Espíritu Santo. Recordarían que el profeta Joel había hablado del derramamiento del Espíritu. Joel capítulo 2, versículo 28. Por eso llegarían a la conclusión de que el Señor establecería pronto su reino, por cuanto había primero dicho que el Espíritu sería dado dentro de no muchos días. Y lo estaban esperando, porque confiaban en que el Señor no miente. Y ha dicho, pocos días. Pues bien, pues entonces, ya mismo. Su pregunta delata, la pregunta delata que todavía esperaban que Cristo establecería inmediatamente su reino terrenal, literal. Porque realmente a los discípulos habían aprendido muchas cosas del Señor, pero ¿cuántas les quedaban todavía por aprender? Todavía no tenían el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no había sido escrito ni una sola palabra. Y entonces ellos estaban todavía con su pensamiento judío y pensaban que el reino, como estaba en las profecías, por ejemplo, de Isaías, como bien nos ha comentado esta mañana Valeria, pues estaban a punto, ya, está el Mesías, se van a cumplir las profecías, literalmente. Pero el Señor les dice, no, les tiene que corregir y reprender. No, quitaros ese pensamiento de la cabeza. Igualmente hoy muchos no nos damos por enterados. Esa información solo corresponde al Padre. Él sabe cómo y cuándo. Y no nos lo ha revelado. Repito, esa información solo corresponde al Padre. Él sabe cómo y cuándo. Y no nos lo ha revelado. Ni a ti ni a mí. Pero es que a nadie, ni al mejor y más importante de los teólogos, o de los padres de la Iglesia, o de la persona más eminente que haya en el mundo. Dice que no es nosotros, eso, no es para nosotros. No nos tenemos que ocupar en esas cosas. Y aquí, en este texto que hemos leído, viene uno de los mandamientos más ignorados hoy en día. Siempre pendientes del último movimiento de tropas en Oriente Medio, por ejemplo. ¿De quién ha dicho qué? Profetas que profetizan y que nunca se cumple. Y vuelven a profetizar y no se vuelve a cumplir. Y vuelve a profetizar y no se vuelve a cumplir. Y la gente le sigue creyendo. Y ya casi se ha vuelto una costumbre. Cada 2 años viene el Señor. Cada 2 años viene el Señor. Y la gente le sigue creyendo. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué hemos leído en estos textos? Y desgraciadamente, la mayoría de ellos no lo hacen con buenas intenciones, sino para hacer caja. Creyentes, y esto provoca creyentes más pendientes del telediario que de sus Biblias.
Y lo que he dicho al principio, nos mantiene en tensión, en expectativas, y producen malas decisiones. Estar más pendientes del telediario y de qué dice qué, que de nuestras Biblias. El mandamiento que hemos leído en los Evangelios y en Hechos capítulo 1, el mandamiento es estar pendientes y ansiosos por conocer cuándo llegará el arrebatamiento de la Iglesia y el fin del mundo. Ese es el mandamiento que hemos recibido del Señor. ¿Es las últimas palabras que le dio el Señor a sus discípulos? ¿A que no? ¿A que no? El mandamiento es: sedme testigos. Y los discípulos cumplieron el mandamiento. Comenzaron por Jerusalén, en Hechos, capítulo 1 al 7. Continuó por Judea y Samaria, capítulo 8 y 9. Y prosigue hasta lo último de la tierra, del capítulo 9 al 28 y hasta hoy. Y hasta hoy. Los discípulos entendieron el mandamiento que le dio el Señor. ¿Lo hemos entendido nosotros hoy? ¿Lo hemos entendido nosotros hoy el mandamiento? Tan pronto como el Señor hubo comisionado y mandado y ordenado a sus discípulos, se marchó. Su obra en la tierra está definitivamente acabada. Por lo tanto, dejemos la especulación de la que el Señor nunca se ocupó. Dejemos a los politólogos y a los adivinos pues que hagan sus predicciones, que desgraciadamente ya engañarán a muchos, pero no a nosotros, no a nosotros. Y nosotros cumplamos el mandamiento y predicar, porque ese es el mandamiento que hemos recibido del Señor. No andar pendientes de qué pasa en qué no sé qué parte del mundo. Que el Señor bendiga. Amén.